ustedes, porque esta llamada se está grabando. Cuando ustedes van a tener la secundaria, siempre les van a preguntar en los exámenes de admisión temas de RV, ¿no? Y debemos tener una noción ya, digámoslo, bastante, digámoslo, profunda ya, de lo que es razonamiento verbal, para poder desarrollar estos ejercicios cuando ya nos va a tocar rendir un examen para un centro de educación superior. Muy bien, chicos, entonces mi recomendación igual, prestar atención a la clase, estar atentos y sobre todo su participación es importante. Bien, permítame presentar mi pantalla, por favor. Un momentito. Muy bien. Muy bien, queridos chicos, chicas. Vamos con nuestro tema. Ahí están viendo en la pantalla. Reitero, vamos a platicar el día de hoy el ítem de razonamiento verbal. El tema específico es el tema de comprensión de lectura, ¿ya? Tema de comprensión de lectura. El tema de comprensión de lectura es bastante álgido. Y chicos, es un tema bastante álgido en la cual siempre se nos indica de que en comprensión de lectura nos falta bastante a los estudiantes. Yo considero que no solamente a los estudiantes, considero que a todas las personas nos falta el tema de comprensión de lectura, seguramente porque en el Perú no tenemos el hábito de lectura, no tenemos ese hábito de leer. Si nosotros en forma consciente uno diría pues cuántas, bueno, vamos a poner no horas, sino minutos lees al día, y yo les aseguro que no llegamos ni siquiera a 10 minutos, no llegamos a 10 minutos por día en lectura. Salvo alguno de ustedes quizás tiene esta lectura, pero son excepciones, ¿no? Entonces, es un tema bastante álgido. Hay que entender que el año 2020, a ver, el 2022, sí, 2022 se realizó la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba en la cual se mide en la capacidad de comprensión de lectura a estudiantes a nivel mundial, tanto en comprensión de lectura, en matemática y en ciencias, en este caso en CTA, lo que se dice, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron los resultados? Fíjense, en resultados, a Perú nos supera, por ejemplo, nos supera Chile. En comprensión de lectura, Chile nos supera. Luego nos supera, aunque no queramos aceptarlo, Uruguay. Luego nos supera México. Y en el cuarto puesto en Hispanoamérica está Perú. Y ahí sigue Colombia, Panamá, otros países más, ¿no? Argentina, etcétera, etcétera. Pero estamos más o menos con los puestos 50 a nivel mundial. 50, chicos. Pero en Hispanoamérica estamos en el cuarto lugar, pero a nivel mundial estamos en el puesto 50. Los países que los primeros puestan, pues son los tigres del Asia, lo que dicen, ¿no? Singapur, eh, Tailandia, esos países del Oriente sobre todo. Entonces, este tema es bastante importante tener en cuenta porque aquí se nos da esa prioridad de que la educación debe enfatizar bastante en lo que es el tema de comprensión de lectura. Y yo, como docente del área, también les puedo dar la certeza de que este tema es bastante álgido, bastante importante desde el ángulo de que el alumno que lee, chicos, el estudiante que lee, no va a tener dificultades para su educación en un centro superior. No va a tener problemas. Les puedo asegurar. Les puedo asegurar. No porque a mí se me place o porque si no, a mí me ha enseñado a través de la experiencia de los años que vengo trabajando en educación, ya más de 20 años en educación, como docente del área de comunicación, he podido cerciorarme de que los estudiantes que leen
no tienen dificultad para ingresar a un centro superior. No tienen dificultad. Los que penan y penan para ingresar a un centro superior son aquellos alumnos que no les gusta o poco les gusta la lectura. Porque la lectura, obviamente, cuando uno lee un texto, que aquí encontramos información. El que lee más, conoce más. Eso es obvio. Una persona que no lee, no conoce lo que otros conocen. Yo siempre tenía el tema de que el tema siguiente, ¿no? Como consigna. Se dice que nosotros somos bien lectores hembras o lectores machos. El lector hembra es aquella persona que llega a su mano un libro, lo ve la pasta, los dibujitos y no lo lee, simplemente no lo lee. Por diferentes motivos, ¿no? Y el lector macho, pues aquel estudiante que o persona que cualquier libro llega a su mano y se lo devora, lo estudia, lo lee. Y cuando una persona no lee, queridos alumnos, así como ahorita yo veo que varios están saliendo de clase, han entrado un ratito para ver qué tema de comprensión y ya se aburrieron y están saliendo de clase. Yo los veo porque acá tengo un manejo con otro monitor, veo quién entra y quién sale, quién entra, quién sale. Los voy chequeando, como se dice. Entonces, se da la situación de que el tema de lectura lo tenemos, digamos así, como fobia. Le tenemos, digámoslo, pánico a la lectura. No nos gusta leer. Entonces, mi recomendación, queridos muchachos, sobre todo a los que no nos gusta la lectura, empiecen con lecturas divertidas, aunque sea con historietas. Pero poco a poco hay que afianzar eso, poquito a poquito. ¿Sí? Hay que tener como eje medular el tema de comprensión de lectura que vamos a hablar el día de hoy. Ya chicos, no quiero más cansarles, vamos con nuestro tema. Un poco de reflexión esta parte, ¿no? Siempre decimos, ¿por qué es importante la lectura? O sea, ¿por qué nos dicen lee y lee y lee, ¿no? Nos tienen ya, como dice, hasta la coronilla. El profesor lee, papá, mamá en casa lee, los medios de comunicación lee. La sociedad te dice, tienes muchachos, joven señorita, tiene que leer. Es que lamentablemente, cuando no conocemos la importancia de la lectura, no vamos a poder entender, comprender un texto. Entonces tenemos que trabajar ese aspecto, chicos. Bien, aquí la pregunta es importancia de la lectura. Seguramente ustedes han dicho, pues tanto me dice mi profesor, mi papá me dice que lea y lee. ¿Y por qué es importante la lectura, no? La lectura es importante por estas y otras razones más que vamos a explicar acá. Uno, la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Es decir, una persona que lee, al leer, va a obtener información, va a obtener conocimiento. Obviamente, al tener conocimiento, va a tener libertad, porque va a hablar, explicar de todo lo que conoce, no solamente de su contexto donde vive, sino a nivel de otros contextos, de otras realidades, de otras situaciones, quizás reales o también imaginarios, ¿no? Otro aspecto, implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Este aspecto, queridos muchachos, chicas, es importante. El estudiante, la persona que lee, desarrolla esto de acá, la imaginación, ¿sí? La imaginación. Y para desarrollar la imaginación, sobre todo hay que tener, ¿qué cosa? Concentración. Tenemos que concentrarnos. Si no hay concentración, ustedes cuando han leído cualquier texto, si no se concentra, pues no entienden la lectura. Entonces debemos concentrarnos en una lectura y al concentrarnos debemos imaginarnos. La imaginación juega un papel importante. Y la persona que desarrolla su imaginación, queridos estudiantes, desarrolla ¿qué cosa? La creatividad. Eso es importante. La persona que lee es creativa. Y ese tema de creatividad, pues es muy escasa. Muy pocas personas tienen ese don de la creatividad.
Por ejemplo, para que ustedes todos ahorita seguramente cuentan con un celular, el celular que ustedes tienen en mano, ¿creen que le hizo cualquier persona? Obviamente que no. Fue una persona que se imaginó y en su cabecita creó imaginariamente cómo podría ser un portátil para poder comunicarse con otras personas. El que inventó el auto, el televisor, el laptop, todos los, digamos, aparatos tecnológicos que conocemos, pues es gracias a la creatividad que tuvieron en este caso, los genios, los inventores, los científicos. Sin eso no hubieran podido desarrollar nada, ¿no? Y el tema de creatividad, chicos, es interesante desde el ángulo de que ustedes cuando van a leer van a solucionar sus problemas. El estudiante que lee difícilmente va a tener problemas hasta económicos, no va a tener problemas económicos. ¿Por qué? Porque va a poder solucionar sus problemas económicos en base a su creatividad. Va a ser una persona, pues vamos a poner así, muy emprendedora. Va a emprender algún negocio con su creatividad. Pero si no leemos, no tenemos creatividad, nulo, pues. Entonces tengamos en cuenta eso, queridos muchachos, el tema de la creatividad. Es importante que ustedes, como jóvenes que son, desarrollen la creatividad, pero en base a la lectura. Otro aspecto de la importancia de la lectura es que enriquece el vocabulario en este caso como la expresión oral y escrita. Es decir, una persona que lee tiene un vocabulario pues amplio, un vocabulario vasto, conoce bastante los términos y eso le va a permitir expresarse en forma oral con bastante, digámoslo así, profundidad, ¿no? Y cuando va a escribir un texto, también lo va a escribir con bastante claridad. Pero una persona que no lee, queridos estudiantes, no va a poder ni hablar y menos va a poder escribir. Claro, serán profe, pero ¿qué necesito escribir? Cuando vas a ir a un centro superior vas a necesitar escribir. Te van a decir, a ver, joven, escribe una monografía, un trabajo monográfico. Y si no tienes virtud de lectura, pues no vas a poder cómo empezar. Entonces, por ahí tenemos que ir entendiendo la importancia de la lectura. Y por otro aspecto, la otra importancia, entre otros más, ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Es una persona que lee fácilmente o con mucha facilidad va a tener relaciones interpersonales. Se relaciona rápido. Ejemplo, cuando quiere tramitar un documento, ejemplo, la municipalidad va y entra a la oficina, le explica su caso con bastante facilidad. Pero una persona que no lee, no, va a tener dificultad. Le digo, no le digo, pregunto, no le pregunto. Entonces, ¿qué cosa le digo o cómo lo pregunto? ¿No? Estamos en esa duda. Entonces, siempre, queridos muchachos, y yo a ustedes fácilmente les puedo medir. A ustedes les mido desde el momento que me participan en clase. Ahí les mido si es que leen o no leen. El alumno que lee participa. Eso es así. Y ustedes seguramente recuerdan cuando están en las aulas. Cuando están en aula, los que han participado son vuestros compañeros que tienen mayor virtud, digamos así, o mayor, digamos, fortaleza en lectura. Entonces, poco a poco, la idea es, queridos chicos, chicas, poquito a poquito vayamos afianzando el tema de lectura. Ustedes tarde o temprano van a ser padres, van a ser madres, y el mejor ejemplo para dar a un hijo es con el ejemplo. O sea, si yo soy papá, mamá, le digo a mi hijo, a mi hija, lee, ya lee, vamos a poner como ejemplo, agarra tu coquito, pero yo estoy con mi celular ahí viendo las redes sociales. No, eso no es correcto, ¿no? Lo correcto es que yo como papá, mamá, coja mi libro y mi hijo también va a coger su libro, por ejemplo, por el ejemplo, por la emulación, porque los niños aprenden de lo que ven, no aprenden de lo que escuchan. Ellos aprenden del ejemplo. Entonces, esa parte como reflexión, queridos muchachos. Bien, vamos ahora a hablar del tema, idea principal y el título. Este tema es importante y es crucial en comprensión de lectura. Es decir, cuando tú vas a postular a un centro superior, te van a preguntar esto. Indudablemente que te van a preguntar,
y te acordarás de lo que estoy indicando. Te van a preguntar tema y te van a preguntar idea principal. Tema, idea principal. Es un tema infaltable en temas de comprensión de lectura. Bien, ¿qué dice acá el tema? ¿Qué es el tema? En primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante. El corazón es una de las partes más importantes del cuerpo, ¿sí? Como premisa. Y como pregunta sería, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? Respuesta, ahí literal, ¿no? Simplemente el cuerpo dejaría de funcionar. De la misma manera se entiende al tema de un texto, o sea, haciendo una analogía, como aquella estructura que nos brinda una idea importante, medular dentro del texto. Si dicha estructura es eliminada dentro de una secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Es decir, todo texto, queridos estudiantes, va a tener un tema. Si lo sacamos el tema de ese texto, simplemente el texto pierde esencia, no tendría sentido. ¿Sí? Eso tengamos en cuenta como tema. Observen acá. Acá sí quiero que me presten atención, queridos muchachos. ¿Cuál es la interrogante para hallar el tema dentro de un texto? ¿Sí? Acá tenemos un texto. ¿Sí? Es un texto. Lo voy a leer el texto, ¿ya? Es un texto, un párrafo. Dice así. El carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico, cuando dice sentido lúdico, juego, ¿no? Y alegre de la festividad. Ahora, he leído el texto y tu profe te pregunta, ¿cuál es el tema? Y para responder el tema, querido estudiante, esta es la pregunta. Esto sí, memorízate, por favor. Si es posible, memorízate. La pregunta para saber el tema es esta acá. ¿De qué trata el texto? Entonces, yo leo el texto, nuevamente voy a leerlo. El carnaval en el Perú es una fiesta y celebración pública que tiene lugar días antes de la Cuaresma católica, por lo cual es una fiesta movible, que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Ahí me pregunto, ¿de qué habla este texto? ¿De qué habla, chicos, ese texto? El texto habla del carnaval en el Perú. Ese es el tema. Y en el texto lo encuentro acá. Está al inicio nada más el tema. El carnaval en el Perú. Si yo lo sacara este tema, el texto no tendría sentido, no sabría de qué está hablando. No se sabría de qué está hablando. Entonces, recuerdan, fíjate acá, el tema es la parte medular, lo más importante de un texto. Ahora, quiero que me atiendas, por favor. Hay una característica de tema. El tema es una frase nominal y no debe tener verbo. Te repito, por favor. El tema es una frase nominal y no debe tener verbo. Dirán, profe, ¿cómo es eso? A ver, explique. ¿Qué es frase nominal? Frase nominal es la que vamos a encontrar un determinante y un sustantivo. Por ejemplo, el celular. El artículo celular es sustantivo, una frase nominal. El sistema solar. Igual ahí encontramos dos determinantes y un sustantivo. La célula, determinante y sustantivo. Acá en este caso, por ejemplo, encuentro cuando digo el carnaval en el Perú, encuentro ¿qué cosa? Determinante, el, carnaval sustantivo, en es una preposición, el determinante, Perú, otro sustantivo. No tiene verbo. No tiene verbo. Eso, por favor, quiero que tú lo entiendas bien. Porque por ahí te pueden hacer pisar el palito cuando vas a postular a un centro superior y te ponen un verbo ahí y lo malogras todo. Entonces, ten en cuenta que los verbos, la mejor manera de reconocer un verbo es, ya sabes tú, el verbo se reconoce con yo, tú, él. Yo bailo, tú bailas, él baila. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Yo miro, tú miras, él mira. Yo amo, tú amas, él ama. Del verbo amar, dormir. Recuerden que los verbos terminan en ar, ir. Llorar, reír, bailar, gozar, escribir, mirar,
apagar, bañar, ¿qué más? Todo lo que hacemos en acción. Entonces tengamos en cuenta esa precisión, chicos. Bien, vamos ahora. A ver, un voluntario para que me ayude en la lectura de este texto, por favor. ¿Quién me ayuda con la lectura? Vamos, chicos. A ver, Vanessa. Vanessa Vázquez. Profesor, buenas noches. Hola, hijita. A ver, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Sí, profesor. Escuchamos. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos previos en la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas, posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Gida y Iliada, la hija. Odisea. Iliada, como Gida, lo dice. Iliada. Cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya en 1250 a.C., según Heródoto, o también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos. La teogonía y los trabajos y días. Muy bien, gracias, Vanessa. Vanessa Vázquez, ¿otro apellido, hija? Vázquez, profesor. Vázquez Vázquez. Sí, estoy nuevamente. Muy bien, gracias, hijita. Muy bien, gracias. Muy bien, ahí ya leyó nuestra compañera Vanesita el texto, un párrafo de texto. La pregunta ahí dice, ¿cuál sería el tema? Entonces voy a leerlo nuevamente conmigo, la segunda lectura, para que tengan más o menos la idea de cuál sería el tema del texto, ¿no? Entonces voy a leerlo, ¿ya? Los que están ahí con su celularcito, sígueme con la lectura, por favor. Eso es lo que siempre les pido, me sigan con la lectura, a ver cómo estamos en lectura. Quizás el profe está leyendo mal, ¿no? Dice así, los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas. Cuando dicen bardos o aedas se refiere que eran poetas, ¿ya? Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Iliada y la Odisea, las obras cumbres, ¿no?, de la literatura griega, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 a.C., según Heródoto. Chicos, Heródoto es considerado padre de la historia. Así como Pitágoras es padre de la matemática, Heródoto se le considera como padre de la historia. Heródoto es un griego, así como Pitágoras, ¿no? O también a los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y los reinos griegos. La teogonía y los trabajos y días. Ahora sí. ¿Cuál sería el tema? La A, la fundación de la literatura griega. B, los relatos orales de la mitología griega. La C, la Ilíada y la Odisea. Y la D, los relatos orales de los griegos. A ver, chicos, ¿cuál creen que sea la respuesta? A ver. Los relatos griegos. Ya, la alternativa D. La D. D me dicen por ahí, ya. Gracias, Yadira. La D, Miriam. profesor. Miriam también dice la D. Ya. María. Yo también coordino con la D, profesor. La D, profesor. La B, profesor. La B. La D, D de dado, ¿no?
No, la D, profe. B de bueno. La B, profe. Profesor, No, profesor, buenas noches. D, de la mitología griega. Porque es relato de Profesor, Profesor, yo buenas considero noches, la B. La B, los relatos orales de la mitología griega. La B, Muy bien, a ver, profe. vamos a ver, ¿ya? la B, profe. Muy bien. Está entre la B, una gran mayoría dice la B y otra minoría dice la B. Ahí más o menos les está escuchando. Vamos a analizar, ¿ya? A ver, la A dice la fundación de la literatura griega. Les pregunto, ¿en el texto hablará alguna parte de la fundación de la literatura griega? No habla. No habla de la fundación de la literatura griega. Ahora, el texto sí habla de los relatos orales, ¿no? Los relatos orales. Ahí habla tanto la B, fíjate acá, los relatos orales, y la D también, los relatos orales. Pero ahí algo más. La D dice de los griegos, los relatos orales de los griegos. Pero la B dice los relatos orales de la mitología griega. Y si tú te vas al texto, acá está los relatos de la mitología griega. Acá está literal eso. El tema es literal. Entonces ahí la respuesta, querido estudiante, es la D. La B de bueno. ¿Ya? Entonces siempre tu alternativa, cuando tienes tu alternativa, contrasta con el texto. Contrasta con el texto. Cuando es tema, chicos, cuando es tema, es literal, o sea, debe estar en forma explícita, o sea, debe estar escrito en tu texto. Chicos, salvo algunas veces ya cuando es complejo, cuando les van a preguntar en forma compleja, van a encontrar el tema en forma implícita, pero ese es otro nivel de comprensión de lectura. Orales de la mitología griega. Muy bien, ese es el tema, ¿ya, chicos? Correcto. Vamos ahora con el título, un poquito ver el título nada más. Ojo, el título muchas veces es el mismo tema, por favor, querido, no te olvides. El título en un 90% es el mismo tema, solo que el título engloba algo más, ¿no? Es más genérico. Entonces, fíjense acá. Es la visión particular del texto, formado por una frase nominal. Igualito, ¿no? Es una visión particular del texto que está formada por una frase nominal. Dice igual que el texto, en este caso igual que el tema. Fíjense el texto, un poco que no se nota, voy a leerlo, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Dice, los elefantes de Kenia viajaban en grupos de hasta 30 individuos, pero muchas veces no caminaban ordenadamente. Y algunos suelen perderse. Se descubrió que estos son capaces de reconocer a compañeros del mismo grupo por el aroma del resto de orina. 30 individuos, Usan solamente espacio para indicarse, para algunos pueden perderse. Se descubrió que estos son Correcto, ya. A ver, apagamos los micros, chicos, para entendernos, ¿ya? Apagamos los micros. Ya, gracias, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, queridos estudiantes, ¿qué título tendría el texto? Obviamente sería la peculiar forma de reconocimiento entre los elefantes de Kenia. El tema básicamente que va a ser los elefantes de Kenia. Fíjate, los elefantes de Kenia. Es el tema. El título quizás puede ser incluso el mismo tema, los elefantes de Kenia. O simplemente acá, como el texto nos está mostrando, peculiar reconocimiento de los elefantes de Kenia. Es decir, el título debe contener al tema, lo debe contener. O puede ser, reitero, en un 90% del tema es el mismo título. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos con la otra parte, que es idea principal. Este tema de idea principal también es un tema álgido, pero no es difícil, chicos. Esto no es difícil, solamente es cuestión de precisión y practicar. ¿Qué dice acá? La idea principal, o qué es la idea principal, ¿no? En primera instancia, analiza y responde a la siguiente interrogante. ¿Qué sucedería si se retira al Chavo del programa? Todos hemos visto el Chavito del 8, ¿no? El Chavo del 8 es una serie mexicana que alguna vez lo hemos visto. Ahora no se pone en la tele, pero antes lo ponía en la tele. Entonces, simplemente si lo sacamos al Chavo del 8 de ese programa, no tendría sentido porque es la figura principal de la serie, ¿no? Bien, lo mismo pasa, de la misma manera se entiende como idea principal a aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto.
Si dicha estructura es eliminada dentro de la secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría la práctica de la comprensión de lectura. Bien, vamos acá. Esto quiero que me atiendas, por favor, querido estudiante. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Primer paso para identificar la idea principal es identificar el tema. Es el primer paso, identificar el tema. Si identificas el tema, la idea principal es sencillito. Por ejemplo, acá me dice identifica el tema. Vamos a imaginar, recuerdan que para identificar el tema preguntamos esto. ¿De qué trata el texto? La respuesta. Vamos a imaginar que hemos leído un texto y la respuesta sería la tuberculosis. Este sería el tema. La tuberculosis. Ya. Como un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo hipotético porque no hay ningún texto. Ahora, para reconocer la idea principal preguntamos lo mismo. ¿De qué trata el texto y qué se dice del tema o qué se dice de ella? Ojo acá, la idea principal, como puedes observar, querido estudiante, la idea principal contiene el tema. Si mi tema es la tuberculosis, mi idea principal también debe tener el tema, lo debe contener al tema, la tuberculosis. Necesariamente lo debe contener. Por eso les decía que es importante el primer paso, identificar el tema. Si identificas correctamente el tema, ya lo demás es sencillo. Si mi tema es la tuberculosis, mi idea principal también debe hablar de la tuberculosis. ¿Y qué dice de la tuberculosis? Que ha causado muchas muertes en el mundo. Les decía hace momentos atrás que el tema no tiene verbo, solamente es una frase nominal, así como en este caso, la tuberculosis. La idea principal sí contiene un verbo. Tiene verbo. La idea principal sí tiene verbo. En este caso, por ejemplo, cuando digo la tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo, el verbo es causado. Y es más, está con el auxiliar, verbo auxiliar a. Entonces, ya no es una frase nominal, ahí es una oración que tiene sentido, pensamiento completo. Entonces, en esa parte, recuerda, dice que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo, también va a afirmar o negar una idea. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, esto sí tengamos bastante en cuenta. Repito, por favor. Si mi texto es el tema de mi texto es como ejemplo la tuberculosis, la idea principal también debe contener la palabra tuberculosis. Debe contenerlo. Además, debe contener un verbo. Obviamente, un verbo conjugado, ¿no? Y lo más importante, lo que dice del tema. Veamos el ejemplo. A ver, un voluntario, una voluntaria que me ayude con esto. A ver, Nélida, ¿estás ahí, Nélida? Taipe Gutiérrez. Sí, profesor, estoy aquí, ya, ahorita voy a leer. Ya, a ver, hija, te escuchamos. Ese texto nada más, el origen de la música que dice. El origen de la música está en los sonidos del viento de las ramas, el murmullo de las aguas y de los gritos de los animales. Crearán en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La persecución de la piedra, de la madera y de los sonidos que se producían Al al construir construir los chozas o elaborar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de persecución, tambores, caparazones de los ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Disculpa, profesor, porque no se puede ver mucho, mi celular me está fallando.
Muy bien, hija. Muy bien, correcto. No te preocupes. Parece que estás en el trencito también por ahí un poquito. Se te Muchas comprende. gracias. Muy bien, hija, no te preocupes. Muy bien, Nélida. A ver, Karencita está hace rato levantando la mano. Karen, ayúdame a leer la lectura. Karen C. Profesor, buenas tardes. Te escuchamos, hija. Ya. El origen de la música está en los sonidos de la naturaleza. El rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Muy bien. Tu apellido es Kaleni Espíritu, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, hija. Gracias. Bien, chicos. Ahí el tema, bueno, ya lo han leído. Acá nos pregunta la idea principal. Pregunto, ¿entendieron el texto con las dos lecturas? ¿Han entendido? ¿Está claro la lectura? ¿O no se entendió la lectura? Sí, profesor. Sí se ha entendido, ¿no? Ya. Ahora, Sí. pregunto, chicos, hemos dicho que antes de identificar la idea principal, primer paso te debemos reconocer el tema. Pregunto, ¿cuál será el tema del texto que vuestras compañeras han leído? ¿Cuál sería el tema? A ver. C. La letra C. Ajá, pero no, La música. antes de la respuesta, ¿cuál es el tema? Solo el tema. El tema sería, profe, el origen de la música, los Sería sonidos de la naturaleza. Ya. el origen de la música está en los sonidos. Profesor. A ver, chicos, les voy a recordar nuevamente, ¿ya? Recuerden que el tema solamente es una frase nominal. El origen de la música. Nada más. Nada más. Ese es el tema. El tema no es nada más y nada menos que el origen de la música. Entonces, si yo sé el tema, el origen de la música, voy a ir por descarte. La A, ¿habla del origen de la música? No. 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 Pero sí No habla habla de los del origen de la sonidos. Pero sí, habla de los sonidos ciertos. No, pero no habla es- del origen. Pero no habla de la la música. La No B habla sí del habla de origen. la música, profesor. La La B, B y la la B C. puede ser. B puede ser, La ¿no? B y la La C. C, la C también, Para mí profesor. que la C. La música es la manifestación de la naturaleza. Pero no habla del origen de la música. Descartado. La C, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. La respuesta, ¿cuál sería, chicos? La B, profe. La B, profesor. La B. La B, Ah, maestro. la B. La B, profesor. ¿Por qué, A ver, profe? profe. Fíjense, acá está B. Fíjense, este es el origen de la música. Ahí De está la el tema. música. ¿Y qué le sigue? Se relaciona. Acá está el Relación verbo. con los sonidos. Con los sonidos de la naturaleza. Acá está el verbo, ¿no? Se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Profe, yo he dicho la respuesta de un inicio. ¿Qué me dijo? De un inicio le he dicho la respuesta a la vez, porque yo estaba leyendo yo el Dime. texto, mientras que la compañía está leyendo, yo le había entendido a qué se refería. Muy bien, hijo, Y yo he correcto. entendido, Ese es profe, el tema. Yo dije la B, profe, también. Muy bien, chicos. Ahí está, ¿eh? Sí se dieron cuenta. Entonces, recuerden, queridos muchachos, no se olviden, por favor, esto tome como un tip, como se dice, ¿no? Si le preguntan idea principal, primero reconoce el tema. Una vez que reconoce el tema, guíate por ahí, vas por descartando. Te pueden aparecer 2 o 3 alternativas por ahí parecido. Entonces, vincúlalo con el texto. Guíate con el texto. Entonces, por ahí vamos a ir acertando. Correcto, ahora sí, vamos. ¿Quién me ayuda? A ver, Nélida ya me ayudó. Berta Pizango. Berta, ¿me escuchas? Bertita. Hola, Berta. Sí, Berta. maestro, buenas noches. Hola, hija. Ayúdame con con ese texto. Ya, maestro.
Existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. Según una de las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos. A finales de la era de los dinosaurios, sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciendo en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los ciertos descubrimientos que inician el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico y la era terciaria, hace unos 65 millones de años, han favorecido la hipótesis de que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Ya, maestro. Muy bien, gracias. Gracias, Bertita, muy bien. Ahí hemos hecho nuestra lectura, vuestra compañera nos ha ayudado. A ver, queridos estudiantes, ¿cuál es la mejor técnica? Ojo, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Cuando tú vas frente a un examen, esto tenlo en cuenta. Y te lo voy a repetir siempre las veces que vamos a tener clases de comprensión de lectura. Cuando tú estás frente a un examen, es la mejor técnica. Lectura rápida del texto. Rápida, ya. Luego, váyate a las preguntas. Acá la pregunta es el tema, nos preguntan el tema. Vamos a ver si hay más preguntas. No, no hay más preguntas, solamente nos preguntan el tema. Entonces, luego volvemos a leer el texto nuevamente en forma comprensiva, pero ya sabiendo qué cosas nos preguntan. En este caso nos están preguntando el tema. Entonces, cuando nos hablan del tema hay que ir bien definidos para ir identificando en la medida que vamos leyendo, identificar el tema. Ojo, la segunda lectura ya debe ser comprensiva, no rápida como lo ha hecho nuestra compañera, sino comprensiva. ¿Y en qué consiste la lectura comprensiva? Ir de idea en idea comprendiéndose. Por ejemplo, si ese texto acá encuentro un punto, hasta acá debo comprender. Sigo avanzando, comprendí hasta ahí, encuentro otro punto o no encuentro otro punto. A ver. Acá. Otra parada ahí. Si he entendido hasta ahí, sigo con la lectura. Si no he entendido, vuelvo a leer. Tengo que volverlo a leer. Sigo avanzando. Hasta acá otra leída. Y así avanzo. La es comprender el texto. ¿Ya? Eso no se olviden, por favor. Eso es cuando tienes tiempo. Si por A o por B estás con el tiempo, si te falta tiempo, y recuerden que cuando ustedes van a postular, lo que les va a faltar es tiempo. Si te falta tiempo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero váyate a las preguntas. Luego, sabiendo que te preguntan, lea, pero ya en forma comprensiva el texto. Y ahí avanzamos. ¿Sí, chicos? Entonces, vuestra compañera Berta ya ha leído la lectura. Nos están preguntando acá el texto. Y me vuelvo nuevamente a leer. Voy a leerlo, en este caso con mi ayuda, ¿ya? Yo voy a leerlo y ustedes me siguen con la lectura. A ver, por favor les pido, a ver, síganme con la lectura. Ya, chicos, dice, existe cierta polémica acerca de la extinción de los dinosaurios. ¿Sí? Ahí habla de la polémica sobre la extinción, desaparición de los dinosaurios sobre la faz de la Tierra. Siguiente idea. Según las teorías propuestas, los dinosaurios se extinguieron lentamente como consecuencia de los cambios medioambientales ocasionados por la retirada de los mares poco profundos a finales de la era de los dinosaurios. Seguimos. Sus defensores postulan que los dinosaurios fueron reduciéndose en variedad y número durante un periodo que duró varios millones de años. Los recientes descubrimientos que indican el impacto de un gran asteroide o cometa en el límite entre el periodo Cretácico, fíjate el acento, Cretácico, y la era terciaria, hace unos 60 millones de años, han favorecido la hipótesis que tal impacto podía haber desencadenado cambios climáticos que provocaron la extinción de los dinosaurios. Pregunto, muchachos, no quiero ver las preguntas. Pregunto, ¿cuál es el tema? Dos palabritas.
Los dinosaurios, profesor. Profesor, buenas noches. Extinción de los Correcto. dinosaurios, profesor. El tema principal es la La teoría. extinción de los dinosaurios, profesor. La Extinción de los teoría de los dinosaurios, profesor. Sí, chicos, muy bien. Extinción de los dinosaurios. Acerta, ojo, chicos, el tema es los dinosaurios. Ya, los dinosaurios. Pero si nosotros nos vamos ahora sí, vamos acá, chicos, vamos acá, apagamos los micros, vamos acá. El tema nos pregunta acá. El tema sí es los dinosaurios, pero acá hay algo más que los dinosaurios, porque no solamente nos dicen los dinosaurios. La A puede ser respuesta porque ahí están los dinosaurios. Puede ser. Es la C, profesor, disculpe que lo interrumpa. Es las teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Muy bien, Francisco. Francisco Correa, ¿no? La B o la C, profe. Sí, profesor. La C es profesor. Profesor, la C. La C, profesor. La C, profesor. Bien. Bien, La chicos. C, profesor. La C. La respuesta puede ser la A, puede ser la D o puede ser la C, pero no la D ni la E. ¿Por qué, profe? Porque la D habla de los tiranosaurios. Yo les pregunto, ¿en el texto hablará de los tiranosaurios? No lo habla. No, Pues, profesor. No, profesor. No especifica ningún tipo de dinosaurio, habla en general de todos. Claro. Muy bien. Y la E es impacto de un cometa. Claro, el texto sí habla del impacto de un cometa, pero todo el texto no engloba de eso, ¿no? No engloba eso. Tengamos en cuenta ese aspecto, ¿ya? A ver, apagamos los micros, participamos y vamos apagando los micros, si no escuchamos el susurro de alguien y por ahí no nos entendemos bien. A ver, un ratito ya. Voy a tomar nota de sus participaciones un ratito. A ver, aquí. La A dice historia de los dinosaurios. ¿El texto nos hablará de la historia de los dinosaurios? Ya. No me contesten, por favor. La B, características morfológicas de los dinosaurios. ¿El texto hablará de las características morfológicas? La C, teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. A ver, respuesta. Levanten la manito, ¿ya? Levanten la manito. Para preguntarle. Si no. A ver, Amelia. Tu respuesta, hija. Yadira. La C, profe. Teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Muy bien, Yadira. Ya. Francisco. La C, profesor, habla acerca de las teorías de la extinción de los dinosaurios. Muy bien, gracias, hijo. María Sarita. La C, profesor. Teoría acerca de la extinción de los dinosaurios. Muy bien, gracias. Micaela Campos. La C, profesor, le dije hace rato. Disculpa, hija, la edad será que no me permite escuchar. Gracias, Micaela. Muy bien. Miriam Tapuyima. La C, profesor. Muy bien. Creo que en forma unánime, gracias, hasta ahí voy a llegar con lo que están participando. Y luego me participan los demás, ¿ya? Un ratito, por favor. A ver. Claro, acá la respuesta creo que me han acertado. Es excelente. La respuesta es la C. Teorías. Yo le dije primero, profesor. Sí, eso sí. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Correcto. Vamos a ver con el texto 2. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Profe, yo levanté desde antes la mano. Y no te hago caso. ¿Cuál es tu apellido, hija? Disculpa. Yadira, Nina. Vázquez. A ver, Yadira. Muy bien, Yadira. A ver. Te escuchamos, hija. Aunque se aplica a música de muy distinto carácter y forma, tenga es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico. El trasiego cultural entre España y América, de raigambre africana, proviene el comercio de esclavos, según historiadores como José Gabello y Ricardo Rodríguez Malos.
En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunía a los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo de la lengua portuguesa y quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal, a toda la música se tocaba en ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue asimismo en los siglos, no sé, profe, números romanos. 18 y 19, hija. 18 y 19. 18 y 19. En un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamericana. Muy bien, gracias, Yadira. Gracias, hija. Bien, ahora nos pregunta ahí idea principal. ¿Hay más preguntas? No, esa es la única pregunta. A ver, voy a leerlo rapidito para ganar tiempo, ya chicos. Una lectura más. Ojo, nos preguntan idea principal y para eso tenemos que saber primero el tema. Entonces voy a leerlo, quiero que atiendan por favor el texto y me sigan con la lectura. Dice, aunque se aplica a músicas de distinto carácter y forma, tango es una palabra cuyo origen responde al mismo fenómeno histórico, el trasiego cultural entre España y América. Apagamos el equipo, chicos, apagamos los micros, por favor, cuiden el micro. Gracias. De raigambre africana proviene del comercio de esclavos, según historiadores como José Gobello y Ricardo Rodríguez Molas. En algunas lenguas africanas designaba el lugar donde se reunían los negros lugareños para embarcarlos como esclavos. El término tangomao era un africanismo a la lengua portuguesa que quería decir hombre que trafica con negros. En América, por extensión, se llamó tangos a los sitios en que la población negra se reunía para bailar y cantar, y por el mismo proceso de ampliación verbal a toda la música que se tocaba a ellos. El parecido con el término tambor ha hecho pensar que se trataba de una deformación de esta palabra, ya que tambor fue, asimismo en los siglos XVIII-XIX, un lugar de baile de distintos pueblos de Hispanoamérica. Aquí es idea principal. Pregunto, chicos, ¿cuál es el tema? Sin ver la respuesta. ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? 2 palabras nada más. Tango de un fenómeno histórico. De la cultura El tráfico de personas. El tráfico de personas. El tema, chicos. De un baile. Ya, pero ¿qué? El tráfico de personas negras, profe. Profesor, es el fenómeno, fenómeno histórico. Fenómeno histórico. A ver, algo nos falta ahí, algunos lo andan en el clavo, pero por ahí que nos falta alguito. Alguito nos falta por ahí. Hombre que trafica con negros, profesor. El término tangomao. Cuando me dicen el hombre que trafica con negros, ahí hay un verbo, el hombre que trafica. Trafica es un verbo, ya no es tema. Solamente 2 palabritas. Les dije, solo 2 palabritas. El tango. El sonido del tambor. El Pero sonido yo del también tambor. yo dije algo hace Sí, hijita, sí. Sí, varios me han dicho solamente el tango, pero por ahí he escuchado otras voces. El tema solamente es el tango. El texto habla del tango. A ver, vamos a ver. Si el texto habla del tango, la A puede ser respuesta. La B, el tambor. Bueno, dice que el tango viene del término tambor. Puede ser como respuesta. Vamos a ver, ¿ya? Tango está acá. Tango. Población negra para cantar y bailar. La D, profesor. Ya. ¿Cuál creen que sea? La D. Profesor, la D. Voy a preguntar, los que han levantado la mano. Luis Alberto Sánchez, tu respuesta, hijo.
Luis Alberto, tu respuesta. Levi López, tu respuesta. Reyes Ballena Lerner, tu respuesta. Lerner. La D, profesor. ¿Quién me respondió? Vanessa Vázquez. A ver, todo lo primero con los que están levantando la manito, ¿ya? Ocas, Lucano, para ir tomando nota. Ocas, Lucano, tu respuesta. La D, profesor, la D. D, ya. Yadira. Karen. Francisco Correa. La D, profe. Y es la D. Es Keren, profe. La D, disculpa, ya le Keren. dije hace rato, profesor. La Solamente D, como que usted disculpa, dijo que iba a hacer participar. La D, Chupiñán. profe. Chapoñán. Keren Chapoñán, ¿correcto? Sí, profesor. Ya. Se va a Francisco. confundir con otra. La D, profesor, la D. Ya, gracias, Francisco. La D. Violeta. Matías. La C, profesor. Muy bien, Matías Torres. Muy bien, Matías. Amelia. Alternativa C, profesor. Muy bien, Amelia Burto. Ya. Miriam. La D, profesor. Ya, muy bien. Verónica. La D, profesor. Soy Jessica. La D, ya. Muy bien, voy a llegar hasta allá, chicos, porque nos ganó la hora. Ojo, acá, la idea principal es, José Gobello estudió el tango. No es idea principal, sería idea secundaria, porque se habla de José Gobello, que es uno de los estudiosos. La B, tambor era un baile del siglo XVIII-XIX. Subtema también, no es idea principal. C, la palabra tango se deriva de un africanismo. La D es un fenómeno histórico. La respuesta acá, chicos, es la D. Bien, Tango es un acerté fenómeno otra histórico. vez. La D es ahí, chicos. Muy bien, queridos muchachos, nos ganó la hora. Disculpen la demora, nos vemos acá. Gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos en otra. Hasta luego, Gracias, profesor. queridos. Chao, profesor. ¡Chao, profe! Profesor, te cuida. Hasta luego, profesor. Chao, nos vemos. Felicidades. Chao, hijita, nos vemos, cuídate. Hasta luego, profesor.